Estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días, tardes, noches. En el momento que estén viendo el video, les saluda el profesor Héctor García y hoy en Maestro en Casa, Ley de Ohm, resistencia y potencial eléctrico. Te presento a los personajes de la Ley de Ohm. En amarillo tienes a una fuerza, al voltaje, o también llamada tensión. ¿Y a quién está haciendo fuerza? Pues a la corriente, la intensidad de corriente eléctrica. Ahí está el amperaje. ¿Y quién es el que controla cuánto ingresa o puede reducir? Es la resistencia. ¿Ok? Que está en rojo. En amarillo el voltaje, en verde la intensidad de corriente eléctrica y en rojo tenemos a la resistencia. Ahí te lo presento. Vamos a comenzar con la corriente, con la intensidad de corriente eléctrica. ¿Qué es la intensidad de corriente eléctrica? Pregunta sencilla, te la respondo. Es la carga eléctrica que atraviesa una sección del conductor por segundo. ¿Cómo así, profesor? Lo explico. Quiere decir que si yo coloco un cable y en ese cable un medidor justo en un punto determinado, ¿cuánta carga eléctrica pase por allí? Eso va a ser la intensidad de corriente eléctrica en un segundo determinado. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿cuál es? ¿Dónde? Su símbolo es una letra I y su unidad de medida son los amperios. Ojito, ojito, no te olvides. Unidad de medida y símbolo. ¿Qué es una unidad de medida, profesor? Ya. La unidad de medida ayuda a diferenciar las diferentes magnitudes físicas. ¿Qué es una magnitud física? Te lo dejo de tarea. ¿Ok? Revisa. ¿Cuáles son las 7 magnitudes fundamentales según el sistema internacional? Una de ellas es la intensidad de corriente eléctrica. ¿Ok? Ya. Tienes que entender eso. Tú no puedes decir, ¿cuántos años tienes? Ah, yo tengo 14 metros de edad. No, no puedes decir eso. Porque la unidad de medida de metros, o sea, en este caso longitud, es metros, su unidad de medida. Y la unidad de medida del tiempo es años. Tú puedes decir, tengo 14 años, tengo 15 años. ¿Ok? Entonces, cuando dices, ¿con qué intensidad está corriendo? Ah, con 20 amperios. Esa es su unidad de medida. Espero que entiendas la referencia. Pasamos. La intensidad de corriente eléctrica es igual a la carga en un tiempo determinado. La carga que pasa en un tiempo determinado. ¿Está bien? La carga, hemos aprendido el video anterior, en este caso, que la carga la van a ver. ¿O qué es la carga? Cuando ganas o pierdes electrones. ¿Te acuerdas? Ya, listo. Pasamos. ¿Dónde? Y esa intensidad de corriente eléctrica, te lo dejo como dato. Q es la carga eléctrica expresada en coulombs, su unidad de medida, y tiempo expresado en segundos. No te vayas a olvidar de eso, ¿está bien? Profesor. Nos hemos adelantado, no se preocupe. Profesor, ¿qué es? No entiendo muy bien. Ya, para ello, por favor, quiero que tú imagines un río. Ahora te pregunto, ¿un río qué transporta? Agua, perfecto. El agua fluye por el río, ¿verdad? Entonces lo mismo vamos a imaginar nosotros en un cable. Mira. En este caso, ahora ¿qué transporta un cable de cobre? Electricidad, ya. Esa electricidad es producto de un flujo de electrones, exactamente. Transportas electrones. Mira, ahí tenemos un cable y en ese cable están pasando muchos electrones en esa dirección. ¿Ok? Muchos electrones. Ahora sé que es un poco difícil contar a los electrones, porque los electrones, recuerda que la mínima, la materia, los elementos, su mínima parte son los átomos, pero los átomos se dividen también en electrones, en protones, en neutrones, y ahí están los electrones, o sea que un átomo tiene muchos, demasiados, exagerada cantidad de electrones, y bueno, en una porción de un cuerpo hay una gran inmensidad de átomos, es muy difícil de contar. Un electrón, no puedo contar cuántos específicamente electrones pasan. Para ello, pues se da esta unidad, el coulomb. El coulomb es 6,24 por 10 a la 18 electrones. Un número muy grande, inmenso, la verdad que sí. ¿Qué quiere decir, profesor? No entiendo. Ya, cuando yo te digo, por ejemplo, oye, alcánzame 2 electrones, ¿tú me alcanzas? Alcánzame un par de electrones, ¿tú me alcanzas? 2 electrones. Si yo te digo, ¿sabes qué? Alcánzame una docena de electrones, ¿tú me alcanzas? 12 electrones. Oye, alcánzame un coulomb de electrones. Tú me alcanzarías 6,24 por 10 a la 18 electrones. O sea que un coulomb equivale a muchísimos electrones. Demasiados. ¿Ok? Un coulomb equivale a muchos de ellos. ¿Ok? Entonces vamos a entenderlo de esa forma. ¿Cuánto es exactamente 6,24 por 10 a la 18 electrones? Imagínate, mira, hay que entender que el amperio equivale a un coulomb por segundo. Ahí hay un coulomb. Están transportándose en un cable. Ahí tengo un medidor. Pasa un segundo por ese punto determinado. Entonces quiere decir que esa intensidad de corriente es de 1 amperio.
¿Cómo así, profesor? Es que, ¿por qué un amperio? Porque el amperio equivale a un coulomb por segundo. ¿Cuántos coulomb están pasando? Un coulomb. Y si pasa un coulomb en un segundo, es un amperio. ¿Ya? Ahí están pasando, mira, un coulomb. Entonces, un amperio equivale a un coulomb sobre segundo. No te olvides de eso. Cuando te escuchas que te dicen la corriente de ese circuito es de 4 amperios. Tú debes pensar, en ese circuito están pasando 4 coulombs por segundo. ¿Ok? ¿No me entendiste? Ya, mira. Ahí tengo un circuito. ¿Cuántos coulombs están pasando por ese punto que he señalado en un segundo? ¿Cuántos? 3 coulombs. Entonces, la corriente es de 3 amperios. ¿Ok? La intensidad de corriente. Ok. Están pasando entonces, ¿cuántos? 3 coulombs por segundo en ese punto determinado. Pues, entonces, mira. Y tienes que tú recordar que cada grupo de electrones tiene una carga, ¿no? Este tiene una carga determinada. Entonces todos usan una suma total de una carga. Y esa carga eléctrica que pasa, ¿ok? En este determinado tiempo, entonces nosotros podemos concluir que la carga eléctrica que atraviesa una sección del conductor por segundo se va a llamar intensidad de corriente eléctrica. Acabamos de ver el primer participante de la ley de Ohm. Veamos el segundo. El voltaje. ¿Qué es el voltaje? Es una magnitud física. Seguimos con las magnitudes. Que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Diferencia de potenciales de mayor potencial a menor potencial. Recuerda eso, ¿ya? Pero primero tienes que saber que el símbolo del voltaje es una V. Y su unidad de medida son los voltios. Ya sabes que es una unidad de medida. Continuamos. También se le conoce con el nombre de, a voltaje es igual a decir diferencia de potencial. Al voltaje es igual a decir tensión. Ese es el que te dieron a ti, ¿verdad? La tensión. Ahora. Seguramente tú has visto esta imagen. Sí, constantemente, ¿verdad? Uy, peligro, no entres, alta tensión. Entonces tiene que ver alto voltaje. ¿Y qué va a ser el voltaje? Vamos a entenderlo. Sigamos imaginando un río. ¿Ok? ¿Qué hace que el agua fluya en un río? Aunque no creas, es una... ¿Qué hace? ¿Por qué el agua fluye? Por la gravedad, dicen, ¿no? Perfecto, claro, por eso cae el agua, por fuerza de la gravedad. Exactamente, vamos a decir que existe un diferencial de potenciales. Un potencial gravitatorio. Mira, a mayor altura, mayor potencial. A menor altura, menor potencial. ¿Ok? Mientras más alto esté, hay mayor potencial. Y gravitatorio, mayor energía que se pueda estar ahí acumulando. Que si está abajo, menor potencial. Imagínate, para que entiendas bien. Estás tú en... salta tú, por favor, de 1 metro de altura. Súbete a tu cama y salta. Poca energía, ¿no? Cuando colisionas con el suelo no pasa nada. Lánzate de un edificio de 10 pisos. Mucha energía, mucho potencial. Te haces mucho daño, ¿verdad? Ten cuidado. Entonces, ¿qué hace que el agua fluya? Un diferencial de potencial. Lo mismo pasa en la corriente. Es muy similar lo que pasa en la corriente eléctrica. O los electrones se mueven. Los electrones se mueven porque hay un diferencial de potencial eléctrico. Si van de un polo negativo, recuerda, negativo, a un polo positivo, ¿no? Ahí, fluye de esta manera. Ya sabes, eso lo vimos en el video anterior. Cargas opuestas se... Exacto. Y cargas iguales se repelen. Ok, no te vayas a olvidar de eso, ¿ya? Entonces va de esa forma. Esa es una diferencia de potenciales. Para concluir, hay que entender lo siguiente, que el voltaje es una fuerza. A menor voltaje, menos electrones se mueven. Y a mayor fuerza, mayor electrones son los que se mueven. Mayor voltaje, mayor. Entonces, tenemos primero lo que es intensidad de corriente eléctrica, que es la carga que transmiten los electrones. ¿Cuántos electrones son empujados? ¿Quiénes empujan esos electrones? ¿O quiénes mueven esos electrones? El voltaje. ¿Ok? Tienes que entender eso. Vamos al tercer y último participante, que es la resistencia eléctrica. ¿A qué entendemos por resistencia eléctrica? Se denomina resistencia eléctrica a la oposición del flujo de la corriente eléctrica a través de un conductor. No entiendo. Escucha, pues se denomina resistencia eléctrica a la oposición del flujo. Si está pasando lo que es los electrones, la corriente, la intensidad de corriente, y alguien se opone, esa es la resistencia eléctrica. De esa manera, y se va a representar, su símbolo es una R, y su unidad de medida son los ohmios, y se representa con esa letra omega, que tú observas aquí. ¿Listo? Ahí está, mira. Y pues acá, esta es una resistencia real, y esta es una simbología de la resistencia. ¿Qué se utiliza? Vamos a ver, poco a poco. Entonces, ahora, si ya tenemos
a la corriente eléctrica, la intensidad de corriente, lo que se mueven, los electrones, que cada uno con su carga. Ya tenemos a la fuerza. Ahora hay alguien que se opone a que se muevan, que son la resistencia. Veamos. ¿Ok? Primero, hay que entender que los materiales que poseen una gran resistencia eléctrica se vamos a considerar como aislantes. O sea, los que no conducen electricidad, los que se resisten a conducirla, son los aislantes. Ahí encontramos cartón, encontramos madera, hule, encontramos plásticos, porcelana, un sinfín de materiales que no transmiten electricidad o que resisten a que se transmita. Eso lo conocemos como aislantes, ¿ok? Y al material que posee una bajísima resistencia eléctrica le consideramos conductores, ¿ok? ¿Quiénes son los que? Ellos son los metales. Y por eso de ahí están los cables. Si tú abres un cablecito, que, el profesor es plástico, no, por el interior que está, ahí está el cobre, ¿no? Ok, listo. Te hago una pregunta, ¿qué hacen que los materiales sean conductores buenos o sean conductores malos? 4 puntos importantes aquí como ejemplo. Vamos a ver la resistencia de un cable. Depende de qué. De su grosor, el área, el largo, la conductividad del material que está hecho y su temperatura. Mira, ¿quién tiene mayor resistencia? ¿Ese cablecito o ese cablecito? Mira, ¿cuál es la diferencia? Que este tiene mayor área que ocupa, es más grueso el grosor. Entonces, a mayor amplitud, menos resistencia. Y acá, como es más delgado, existe más resistencia. Entonces, ¿quién tiene mayor resistencia? Este cablecito que tú observas acá. ¿Ok? Listo, continuamos. Oye, ahí mira, ¿quién ofrecerá más resistencia? ¿El cable corto o el cable delgado? En este caso sería, el cable largo ofrecería mayor resistencia porque hay más área por recorrer, pues. Anteriormente también, si es más grueso, hay más área, por eso hay más resistencia. ¿Te das cuenta? Ahora, si es que en este caso es delgado y poca área, los electrones fluyen nada más. Y acá lo mismo se muestra ahí. Ahora, mira, son iguales, profesor, pero mira las temperaturas. A menor temperatura sería menor resistencia, a mayor temperatura, mayor resistencia. No te olvides de eso. O sea, el que tiene mayor temperatura es el que ofrece mayor resistencia a que fluyan los electrones. Entre el cobre y la plata, ¿quién da mayor resistencia? El cobre. La plata, menos resistencia. Y en la plata y el oro, ¿quién? La plata. Ofrece mayor resistencia. Pero existe un material que no ofrece ninguna resistencia. Es el grafeno. Sí, mira, lo que tú estás observando ahí, ese material es un material unidimensional, solo de una dimensión, ¿ok? Que no ofrece resistencia a los electrones pasan por ellos y no hay resistencia. Y si no hay resistencia, evitas ese calor. Y lo están utilizando, o sea, cuando de la fricción, pues, ¿no? Entonces, el grafeno lo están utilizando actualmente para supercomputadoras, para tu celular, tu smartphone. Lo que estoy grabando ahora está, un smartphone tiene en este caso grafeno. Y algunos están usando para las baterías para que no haya esa fricción y no se calienten como los celulares se están calentando. Te lo dejo ahí, busca en internet si tu celular tiene grafeno, ¿ya? Ahí te lo dejo acomodado. Un ejemplito de resistencia eléctrica. Tengo, ¿cómo se llama? Un foco LED. Ese foco LED tiene, para que pueda encender, necesita 3 voltios, ¿ok? Pero si yo lo conecto a una toma de USB que ofrece 6 voltios, ¿qué va a ocurrir? Esa imagen la verdad que me da mucha risa. Pero bueno, ¿va a explotar? No, bueno, va a quemarse, no se va a fundir, se va a quemar. Explotar, ya como tú quieras. ¿Listo? ¿Qué debo hacer entonces? Coloco una resistencia. Si coloco la resistencia adecuada, la resistencia va a permitir que la cantidad de voltaje sea el ideal para que ese foco LED encienda. ¿Ok? ¿Entendiste, no? Ahora sí. Bueno, la resistencia los utilizamos en muchas placas, en las computadoras, en los laptops, en celulares, por todo lado. ¿Ok? Están ahí, para poder controlar el flujo, ¿no? Ahora entendemos. Acá tenemos la intensidad de corriente, ¿ok? Que fluye por en este caso, no un río, no digas un río, es un conductor, un cable, ¿ok? ¿Y quién lo impulsa? El voltaje, ¿no? El voltaje, la tensión, lo impulsa. ¿Y quién es el que controla cuánto ingresa y cuánto sale? La resistencia. No te vayas a olvidar de eso. Y ahí te lo repito, no te olvides. La ley de Ohm. Esto es la ley de Ohm. Lo que ves ahí, eso es la ley de Ohm. Vamos a verla. Las tres se relacionan. La ley de Ohm, su definición sería: se usa para determinar la relación entre voltaje, intensidad de corriente eléctrica y resistencia en un circuito eléctrico. Eso es la ley de Ohm. Y pues acá están sus unidades.
el voltaje, su unidad de medida, los voltios. La corriente eléctrica, su unidad de medida, los amperios. La resistencia, su unidad de medida, los ohmios. Y ahí está su símbolo. Y todo lo vamos a relacionar en este triangulito. Un triangulito muy, muy interesante. Mira. ¿Cómo así, profesor? Ya, esta es intensidad de corriente eléctrica. Acá está el voltaje, la resistencia. Si yo quisiera hallar el voltaje. Voltaje es igual a intensidad de corriente eléctrica por la resistencia. Si yo quiero hallar la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad de corriente eléctrica es igual al voltaje sobre la resistencia. Yo quiero hallar, en este caso, no digas velocidad, ¿eh? Uy, se repitió ahí, ¿no? Acá. Ahí, la resistencia. Yo quiero hallar la resistencia igual al voltaje sobre la intensidad de corriente eléctrica. Esa es la ley de Ohm. La relación entre esas tres magnitudes. ¿Ok? Esa es la ley de Ohm y vamos a poder hallarlo. Un ejemplito, profesor, te lo explico por acá. Ok, el profesor Héctor te explica. Se conoce a la tensión, o sea, se conoce la tensión en este circuito que tú ves por acá. Este es un circuito, ¿ya? Se conoce la tensión, o sea, el voltaje, pues, ¿cuánto es? 24 voltios. Y la corriente eléctrica, la intensidad, es 6 amperios. Ok, hallar la resistencia que se da acá. Listo. Vamos a ver. ¿Recuerdas eso, no? ¿A qué es igual la resistencia? Es igual al voltaje sobre la intensidad de corriente eléctrica. ¿Cuánto es el voltaje? 24 voltios. ¿Cuánto es la intensidad de corriente eléctrica? 6 amperios. Mira, están utilizando sus medidas, voltios y amperios. Entonces la resistencia se va a dar en ohmios, ¿ah? No te vayas a olvidar. Resistencia igual 24 entre 6, porque reemplazaste, y te da 4 ohmios, que es la resistencia de ese circuito. Ok, campeones, un ejemplo sencillo, más es parte teórica, es básica. Recuerda, estamos el maestro en casa y siempre estoy para poder solucionar tus dudas y tus consultas. Fuerte abrazo. Bye bye.